La PlayStation 5 Pro no incluye la bandeja. La bandeja tendremos que nosotros adquirirla por separado de esta consola. ¿Qué carajo? Espera, ¿qué mierda? ¿Es la PlayStation 5 Pro la mejor consola y opción para adquirir en estas navidades? Bueno, descubrámoslo en el video del día de hoy. Quiero darles la bienvenida a este maravilloso video. Yo soy Manuel, creador de contenido para JXR Ultra Store y aquí damos start. Y finalmente tenemos la PlayStation 5 Pro. Este nuevo modelo que está lanzando este año 2024 Sony para darle una nueva vida a su actual consola de nueva generación. Las principales características que encontraremos es que es una consola 4K con HDR a 120 cuadros por segundo. Este modelo no incluye la bandeja para poder ejecutar discos en físico. En uno de los costados de la caja encontraremos el logotipo de la consola PlayStation 5 Pro y el contenido que podremos ver en el interior de la misma, que ya en unos instantes les estaré enseñando mucho más a detalle. El CFI de este modelo es el 7019. En el siguiente costado encontraremos una foto de la consola PlayStation 5 Pro, un mando DualSense y una de las características más importantes de este dispositivo, que es las 2 teras. Sí, gente, tiene 2 teras de almacenamiento interno. El modelo digital de las PlayStation 5 me gustó muchísimo más por el tipo de caja. Este color negro hace que resalte muchísimo más la consola, a diferencia de su contraparte, que es la versión física, que siempre venía con la caja en color blanco. En la parte trasera encontraremos apartados importantes para poder destacar muchísimo más este modelo. Por ejemplo, el que tiene una resolución nativa de 4K compatible con cualquier tipo de televisores. Está optimizada para que podamos utilizar tanto la resolución 4K como a 120 cuadros por segundo y un ray tracing mejorado. Ojito, eso sí, también tenemos que tener en cuenta que el fabricante pueda también tener estas características en cada uno de sus videojuegos. En la parte superior encontraremos el logotipo PlayStation 5 Pro y nos recalcan, por si a alguna persona no le ha quedado del todo claro, que no incluye la bandeja. Tendremos que adquirirla por separado. Ya ahorita en unos momentos detallaremos muchísimo más eso. Destapando la consola, lo primero que pasamos a encontrar es el cable de poder. Un cable de poder que recomiendo que utilicen para poder conectar directamente la consola y no a algún otro de tercero. Como ya es costumbre en este modelo, la PlayStation 5 Slim impuso esta nueva base. Una base que la verdad a mí aún sigue sin convencerme del todo. El cable HDMI, que es uno de los apartados más importantes, ya que este es compatible con 2.1. Así que también he recomendado utilizar este cable para poder conectar su consola. El cable de carga en esta oportunidad es USB tipo C en ambas puntas. En el otro costado de la caja encontraremos el mando. El DualSense blanco, el cual para mí es el mejor control que hay actualmente, superando por mucho la competencia. Un mando que tiene una vibración que realmente hace que sean muy inmersivos nuestros títulos. Además de que siento que es un mando que es bastante cómodo. Eso sí, me gustaría que realmente le mejoraran el apartado de la batería, ya que lastimosamente este mando llega a durar alrededor de unas 6 horas continuas de juego. Se carga bastante rápido. Sí, aproximadamente en 1 hora ya tenemos cargado el mando, pero la verdad es que me parece que la batería es un punto que se podría llegar a mejorar a futuro. Pasando de los accesorios, podremos encontrar en la parte inferior los manuales que la verdad en este apartado nadie lee, estoy completamente seguro de ello, pero lo más importante lo encontraremos en este apartado, así que quiero que escuchen. Por este tipo de experiencias es que amo este trabajo que tanto hago para todos ustedes. Ahora sí puedo pasar a enseñarles muchísimo más a detalle esta PlayStation 5 Pro. En la parte frontal encontraremos 2 puertos USB tipo C. Uno de estos puertos USB tipo C tiene estas siglas SS10. Un poco más abajo encontraremos el botón de Power, el cual es un botón físico que tiene su propio sonido. Es un modelo que es muchísimo más estilizado. Siento que es un poco más delgado que la versión Slim. Toda la parte frontal estará recubierta de este color piano que lamentablemente con el pasar del tiempo se irá desgastando, aunque si nosotros le tenemos el suficiente cuidado vamos a poderlo preservar de la mejor forma con el pasar del tiempo. Sigue sin ser muy estilizado realmente, aún siento que pueden llegar a mejorar algunos aspectos, pero va muchísimo mejor a la versión Slim. En la parte trasera encontraremos los puertos de conexión, en los cuales se distribuyen un puerto HDMI, un puerto de cable Ethernet y 2 puertos USB tipo A con las siglas SS10. En la parte inferior encontraremos el conector para la fuente de alimentación. Esta parte
trasera siento que también está muy bien terminada realmente. Este es el modelo que realmente pienso que Sony debió haber lanzado desde su primer momento para poder tener muchísimo más estilizada su consola PlayStation 5. Y es que la verdad se está notando que están cuidando cada uno de los detalles. Obviamente hay personas que puede llegarles a gustar muchísimo más que a otras. A mí en lo personal el modelo Slim nunca me llegó a convencer a día de hoy, pero realmente esta PlayStation 5 Pro, llegándola a ver y poderla tener en mis manos, siento que es un modelo que es muchísimo más estilizado. Da ese toque de potencia realmente, pero sin llegar a descuidar el apartado físico, que es algo que es muy importante. Hay muchísimas personas, por ejemplo, que la Xbox Series X no les gusta porque es solamente un cuadrado, mientras que en esta oportunidad PlayStation se destaca muchísimo en varios de estos apartados, teniendo una consola muchísimo más lograda. La base sigue siendo un apartado que realmente detesto de estos nuevos modelos de PlayStation. A ver, en el primer modelo al menos teníamos una base un poco más lograda, pero lamentablemente en esta oportunidad seguimos teniendo esta base que es bastante endeble. Si nosotros llegamos a ponerle nuestra mano, esta se va a estar moviendo. Y a ver, al menos arreglaron en el apartado de que la PlayStation 5 Slim no tenía, porque la PlayStation 5 Slim sí llegaba a descansar la consola sobre nuestros muebles, pero en esta oportunidad la consola sí queda muy bien levantada, a pesar de que esta parte inferior llegue a estar tocando, porque sí, esta pequeña parte inferior estará haciendo un pequeño toque con nuestros muebles cuando nosotros tengamos la consola. Esta parte son los botones triángulo, círculo, X y cuadrado, que lamentablemente no es un tipo de goma antideslizable. Esto también hace parte de la carcasa de nuestra PlayStation 5, así que si nosotros somos personas que estamos moviendo mucho nuestras consolas o por algún motivo se empiezan a mover por alguna razón contra nuestro mueble, lo que vamos a hacer es ir desgastando constantemente esas zonas y se va a poder llegar a perder algo de detalle con el pasar del tiempo. Pero por el contrario, realmente paso a ver de que es un modelo que es muchísimo más estilizado. Me encanta muchísimo, la verdad. El apartado de los materiales también es algo que me gustó muchísimo. Seguimos teniendo plásticos, los cuales son plásticos duros, pero algo que agradezco realmente de estos plásticos es que no estén pintados con color piano, ya que ese color piano que tiene la parte frontal con el pasar del tiempo va a irse desgastando, como les dije hace unos momentos. Sí, sé que es muy estilizado, hace que se vean nuestros productos muy bonitos, pero créanme que con el pasar del tiempo, por más cuidado que ustedes le tengan, se van a ir desgastando. Quiero que me dejen ahí abajo en la parte de los comentarios todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener sobre esta consola y qué pruebas de rendimiento les gustaría que nosotros hiciéramos para el siguiente video que estaremos subiendo, en donde estaremos tocando ya temas un poco más técnicos en el apartado tanto gráfico, velocidad, descarga y muchas cosas más que estaré agregando a ese video. Así que los estaré leyendo a todos ustedes ahí abajo en la parte de los comentarios. Ahora, ¿qué diferencias llegaremos a encontrar con nuestro primer modelo, la PlayStation 5 Fat contra la Pro? Llegaremos a rescatar de que tiene unos pequeños centímetros menos la PlayStation 5 Pro a comparación del primer modelo. Es obviamente muchísimo más delgada, obviando el apartado de que la versión Fat tiene la bandeja, es obviamente muchísimo más delgada la PlayStation 5 Pro. En el apartado de los puertos de conexión frontal encontraremos los mismos puertos. Es muchísimo más delgada y también es mucho más estrecha. ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos que la PlayStation 4 Pro cuando salió en su momento era muchísimo más grande que el modelo Fat y también que el modelo Slim, pero en esta oportunidad el modelo Pro de la PlayStation 5 es muchísimo más pequeño que su primer modelo, y teniendo en cuenta la potencia que podemos llegar a tener en el interior, nos damos cuenta que verdaderamente Sony debió haber lanzado el modelo Fat y debió haber hecho el salto a la versión Pro, no tanto con el modelo Slim, aunque bueno, depende ya cada una de las personas. La base, como les dije hace unos momentos, es algo que nunca me llegó a convencer en ninguno de los modelos, por eso es que en mi versión de PlayStation 5 Fat tuve que comprar esta base, ya que observen, al ponerle mis dedos sobre la consola, esta se empieza a mover, o sea que cuando nosotros vayamos a conectar nuestro cable USB para poder cargar el control, este se va a estar moviendo. Son pequeños aditamentos que realmente me hubiese gustado que Sony hubiese mejorado ese apartado de la base. Pasemos al apartado más bello que es estos sistemas, cuando nosotros los iniciamos por primera vez. En el apartado de la interfaz no ha cambiado absolutamente nada, y aquí en este apartado sí me gustaría que PlayStation hiciese algo diferente, ya que por ejemplo la Nintendo Switch tiene diferentes motivos para sus consolas. Si nosotros tenemos un modelo OLED, va a mostrar diferencias a comparación de los modelos LCD o Lite, o también en los controles, pero la verdad es que PlayStation no nos da ningún tipo de aditamento adicional. Es igual si compramos un modelo Slim, Fat o Pro. El inicio o las características que nosotros podamos estar viendo van a
a ser las mismas en el apartado del menú. Y sí me gustaría poder llegar a resaltar un poco más. Estamos adquiriendo un modelo Pro y si nosotros queremos mostrárselo a nuestras personas o los amigos que tengamos agregados, me hubiese gustado que hubieran agregado ese pequeño apartado. Como es costumbre en todos los productos de PlayStation, cuando nosotros los adquirimos, bueno, no en todos, vamos a tener que pasar por un proceso de actualización. Proceso de actualización que es un tanto demorado y aproximadamente unos 20 minutos tardó este proceso. Luego tenemos que hacer el inicio de sesión. El inicio de sesión es bastante sencillo y lo recomiendo realmente hacerlo, no se lo salten, para que podamos empezar a adjuntar nuestra cuenta con nuestra nueva consola. Si vienes de PlayStation 4 o ya tienes un modelo de PlayStation 5, puedes transferir los datos de tus consolas a este nuevo modelo. Tengo un video en donde enseño a hacer todo ese procedimiento, aunque yo en esta oportunidad no deseo hacerlo de esa manera, ya que deseo hacer muchísimas pruebas para verificar si llegamos a encontrar mucha diferencia con este modelo a los primeros. Hemos iniciado ya sesión en nuestra nueva consola. Ahora vamos a pasar a hacer un paso muy importante. Vamos a descargar un juego. Y qué mejor que uno de los mejores exclusivos que tiene esta consola, el Marvel Spider-Man 2. Siendo en estos momentos las 17 de la noche, vamos a verificar cuánto puede llegarse a demorar en descargar este título que pesa casi 90 gigas. Siendo en estos momentos las 10:32 de la noche, ya está a punto de terminar la descarga, aunque me pasó algo bastante curioso en esta oportunidad, y es que quedó pendiente la descarga con un segundo. No quería pasar de ahí y se demoró bastante. Les puedo decir que llegó a demorarse más o menos unos 5 minutos aproximadamente en cambiar ese un segundo. No sé si fue un bug o si es que realmente estaba haciendo algún tipo de instalación, no lo sé, pero ya después de ese pequeño inconveniente, haberlo superado, podemos iniciar con nuestro videojuego. La verdad, de entrada es difícil llegarles a decir a ustedes si puedo llegar a encontrar una diferencia gráfica. Es mi primera impresión y la verdad este juego ya de por sí se veía muy bien en el primer modelo, pues la verdad se tendría que ver muchísimo mejor en el modelo Pro, por las características que tienen. Ya saben, ahora no vamos a tener que elegir un modo de fidelidad o un modo de cuadros por segundo. Ahora sí se supone que podríamos jugar en 4K a 120 cuadros por segundo sin ningún tipo de limitante, y no encuentro ningún tipo de configuración que nosotros tengamos que hacer en estos momentos. Ya después en la práctica les pasaré a enseñar si llegamos a encontrar alguna diferencia. Ahorita en estos momentos lo único que quiero hacer es llegar a ver si encuentro algún tipo de diferencia, y como les dije hace unos momentos, si desde el modelo inicial ya se veía muy bien, pues en la Pro se debe ver mejor. Pero bueno, pasemos a otro apartado. Uno de los apartados más importantes es las 2 teras de almacenamiento que tiene interna esta consola. Sí, gente, 2 teras. Es una completa burrada, sinceramente, tener esa cantidad de espacio de almacenamiento. Y si tú eres una persona que tiene una unidad externa, puede también instalársela. Así que en este momento yo quiero pasar a verificar cuántos juegos puedo pasar a instalarle a mi nueva PlayStation 5 Pro y verificar si puedo llegar a llenar el almacenamiento al completo. Y les quiero adelantar aquí en estos momentos de que no fue posible realmente llegar a llenar las 2 teras con toda la librería de títulos que tengo yo en estos momentos. Instalé 40 juegos, o bueno, estoy instalando realmente en estos momentos 40 juegos a la consola, y aún así no logré llegar el almacenamiento. Y tú llegarás a pensar de que son títulos antiguos o de PlayStation 4. Gente, estoy instalando God of War, Horizon, Spider-Man, Skyrim, juegos que son supremamente pesados y que no llegué a llenar las 2 teras. Aún tengo un almacenamiento de 300 gigas para poder pasar a instalarles nuevos títulos. Instalé títulos como Fortnite y también Warzone, que son juegos muy pesados, los cuales llegan a llenar bastante el almacenamiento. Uno de los apartados que más seguramente las personas estarán preguntándose es cuánto vamos a tener que gastar nosotros para poder adquirir esta consola, y hablo aquí principalmente para mi país, para Colombia. Actualmente en este 2024, en su lanzamiento se puede conseguir esta consola en un precio de 4.199.900 pesos. Es una buena adquisición realmente en estos momentos pagar ese valor adicional por este dispositivo. Tenemos que tomar esa pregunta con pinzas, ya que si tú no tienes una PlayStation 5, realmente valdría muchísimo más la pena adquirir este modelo de primera instancia, ya que estamos contando con el doble de almacenamiento, muchísima más potencia y un diseño que realmente a mí me encanta bastante. Pero por el contrario, el factor económico también es algo que tiene que ser muy importante, ya que estamos pagando un valor bastante elevado. Y si tú eres una persona que viene de la generación anterior de PlayStation 4 y tiene una cantidad de juegos o colección de las mismas en físico, también es algo importante, a lo cual me lleva al siguiente punto.
La PlayStation 5 Pro no incluye la bandeja. La bandeja tendremos que nosotros adquirirla por separado de esta consola. ¿Qué carajo? Espera, ¿qué mierda? Así que si tú tienes una colección de títulos, ya sea de PlayStation 4 o también de PlayStation 5, no vas a poderla utilizar si no compras dicha bandeja. Hay una alternativa realmente hasta este punto que yo les podría decir. Ustedes ya prescinden de toda su colección de juegos físicos, podrían volverlos a adquirir seguramente en formato digital. O si por el contrario no desean hacer eso, tendrían que sí o sí pasar por caja y adquirirla. Su precio aquí en Colombia está alrededor de unos 550 a 650 mil pesos colombianos. Y otro de los apartados que muchísimas personas seguramente les llegará a preocupar es el tema de la ventilación. Y la verdad es que esta consola no llega a sonar para nada. Llevo usándola aproximadamente unas 3 horas y la dejaré toda la noche encendida para poder pasar a instalar todos los títulos que les acabo de enseñar. Y no llegó a escuchar para nada el ventilador. De por sí, la PlayStation 5 Fat que yo tengo actualmente nunca llegó a sonar, jamás la llegué a escuchar el ventilador. Así que espero que este modelo con el pasar del tiempo también tenga esas mismas optimizaciones. Ahora bien, mi opinión acerca de esta consola. Realmente me parece que es un modelo que está muy bien estilizado. Me gusta muchísimo su diseño, sinceramente. Pero el factor que al menos a mí no me agrada es el tema de los juegos en físico. Ya que como les dije hace unos momentos, la variedad de títulos que nosotros podemos llegar a tener en este formato, para poder utilizarlos en esta consola, tendremos que sí o sí pasar por caja y comprar una bandeja adicional. Ese es un punto que sinceramente no me llega del todo a convencer. Y sí, sé que tenemos la alternativa y se pudieron dar cuenta que tengo una muy buena cantidad de títulos en digital, pero realmente también tengo una librería importante en juegos físicos, así que prescindir de ellos o tener que volver a adquirirlos, no sé, del todo no me llega a convencer realmente. Por el apartado gráfico, hasta estos momentos es muy complejo llegarles a ustedes a decir si verdaderamente vale la pena hacer ese cambio, ya que con los juegos que he tenido la posibilidad de probar hasta el momento no he llegado a conseguir una gran calidad gráfica diferencial a comparación de su modelo FAT. Pero por algo que sí me gustó muchísimo es el apartado de las 2 teras. Ese disco es bastante costoso y instalárselo a la PlayStation 5 Slim tendríamos que adquirir 1 tera, que está rondando alrededor de unos 700 mil pesos colombianos. Así que realmente por el apartado del disco sí siento que es una muy buena opción en ese modelo. Pero la opinión más importante la tienes tú. Déjamela ahí abajo en la parte de los comentarios que los estaré leyendo a todos ustedes. Muchísimas gracias a todas y cada una de las maravillosas personas que llegaron hasta este punto del video. No siendo más, yo me despido por este maravilloso video del día de hoy. Hasta luego, videojugadores. Gracias.